En este video te voy a mostrar qué es lo que está pasando con GameStop, qué es lo que pasó en el pasado y qué es lo que podría llegar a pasar. Hay que prestarle mucha atención, en especial al gráfico, no solamente todas las noticias que uno está escuchando, porque esta acción en el futuro podría llegar a empezar a tener estos mismos movimientos que tuvo en el 2020. Y te voy a enseñar cómo meterle el ojo como para predecir este tipo de movimientos. Primero y principal, para hablar un poquito de qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando ahora, hay que entender lo que pasó en el 2020. Básicamente este muchacho, bajo el seudónimo de Roaring Kitty, que es esta persona que van a ver acá, en ese momento notó que había compañías financieras que estaban apostando a la baja, es decir, que estaban haciendo una operación en corto. Eso es muy normal en acciones o en empresas que se estima que pueden llegar a ir a la quiebra. Entonces lo que terminan haciendo es hacer un corto. Básicamente lo que uno hace es como si alquilara una acción, la vende en el precio más caro y una vez que baja la vuelve a comprar y la devuelve. Entonces la diferencia entre el precio que la vendió en el precio de alquiler menos el precio en que la vuelve a comprar para devolverla, ahí está la diferencia de lo que es la operación. Entonces lo que estaba pasando es que esta persona detectó este movimiento y empezó una ola masiva a través de redes sociales entre Reddit y The Wall Street Bet. La gente empezó a comprar la acción y lo que terminó pasando es que el precio, como fue para arriba, terminaron en muchísimas pérdidas para estas instituciones. Para que se entienda, básicamente, ir en corto es que ellos en este precio la alquilen, la vendan. ¿Por qué? Porque la pueden llegar a comprar en el precio más barato acá. Y entonces la diferencia esta, de esta parte a esta parte del gráfico, es lo que sería la ganancia. Lo que empezó a hacer en este momento Running, cuando descubrió que estas instituciones estaban en contra de lo que es esta acción, es empezó a fomentar un movimiento a la alza. ¿Por qué? Cuando ellos están en corto, si el precio sube por encima de su precio de venta, de cuando la alquilan, entre comillas, para decirlo, para explicarlo de una manera que sea sencilla, ellos a partir de acá para arriba están en pérdida. Y lo que pasó fue que en el orden de estos precios, junto a otro influencer, se pusieron a pumpear lo que se conoce en el lenguaje de los mercados. Y lo que pasó de este rango de precios es que el precio se fue del rango alrededor de los 280 a los 110 y el máximo fue $121, es decir, 4100%. Esto quiere decir que son más o menos unas 40 veces. Por cada dólar que hubieses invertido en este punto, hubieses sacado unas 42 veces. Ahora, ¿qué es lo que volvió a pasar? Volvió a pasar este disparo de precio. ¿Y por qué? Básicamente esta persona tuvo que ir en su momento al jurado y desde ese momento no había posteado más nada en Twitter, había desaparecido de todas las redes sociales. Fíjense, el último post fue el 18 de junio del 2021 y el 12 de mayo manda un tweet, como si una persona se estuviera acomodando. Esto es como cuando estás jugando a los videojuegos, estás haciendo algo que de repente estás relajado y cuando algo te interesa como que te pones en posición un poquito más de atención. Y fíjense qué es lo que pasó. El precio, ¿sí? Esto fue un viernes. Digamos, esto fue el viernes. El día número 12 fue cuando él hizo el Twitter. De acá. Y cuando arrancó la bolsa, el día 13 de mayo, el precio ya arrancó con un gap, es decir, un espacio de precio entre el día anterior del 50%. Y desde acá subió un 264%. Ahora, fíjense una cosa, que es lo que lo que veo. Fíjense que antes de que tuiteen este día, empezaron a haber incremento de compra. Es decir, que esto no fue al azar. Fíjense, en el mismo rango de precio inclusive. Mismo rango de precio, acá aparece volumen, acá aparece un gap, es decir, como que el precio estaban comprando más de lo que había de liquidez en el mercado, se fue en este rango, estuvieron comprando en este rango, volvió acá, volvió a estos precios y de repente, el día que hizo el Twitter, el precio estalló. Ahora, ¿qué es lo que hay que estar mirando? Yo creo que el precio debería
volver al precio de donde fue el día de Twitter, porque tiene un gap, hay una diferencia de liquidez, pero lo que hay que estar haciendo es que hay que estar prestando atención a estas cosas que pueden llegar a pasar en este tipo de acciones, estas acciones que son consideradas acciones memes, porque realmente son empresas que están obsoletas, pero que evidentemente a veces uno puede llegar a hacer una gran diferencia con especular. Esto realmente es 100% especulación, así que habría que estar atento cuando estén por lo menos en esta acción, estén apareciendo este tipo de volúmenes, porque podría estar hablando de que están a punto de hacer algo importante, un movimiento importante. Así que vamos a ver cómo continúa esto. Yo no creo que vuelva a pasar que se vaya hasta este máximo histórico, pero yo le voy a estar prestando particular atención a esta acción por si el precio baja en esta zona y vuelve a aparecer estos incrementos de volúmenes, como si fuesen que están acumulando. Porque tranquilamente podría pasar que de repente un día nos amanezcamos con un Twitter y haga de repente y podemos sacarle un beneficio quizás de un 100%, un 200%. En el caso, por ejemplo, de esto, podría verse, si uno compraba en este rango de precio, podría haber hecho un 100, 200%. Así que hay que prestarle atención a este tipo de acciones que están fomeadas por influencers porque realmente, lamentablemente, el mercado, lamentablemente no, lamentablemente y afortunadamente el mercado funciona así y hay que estar atento a estas cosas porque puede llegar a ser muy, pero muy rentable. Así que no mucho más.